En este video vamos a ver cómo trabajar con archivos de texto. Bien, lo primero que vamos a hacer es ingresar datos a un archivo, para lo cual vamos a tener que realizar la función ingresar datos. Luego vamos a imprimir el archivo de texto línea a línea, luego vamos a imprimir el archivo de texto completo y por último vamos a agregar texto a un archivo de texto que ya tiene texto. Para realizar la primera función vamos a definir entonces la función ingresar datos. Y lo primero que tenemos que hacer es pedirle el texto que vamos a ingresar al usuario. Vamos a ir ingresando línea a línea. Entonces, a la primera línea le vamos a asignar input, ingresar texto. Le vamos a agregar un /n para que salte de línea y un 2 puntos. Este 2 puntos lo que va a indicar es un marcador a partir del cual el usuario tiene que ingresar el texto. Lo primero que vamos a hacer luego de ingresar la línea es abrir el archivo de texto. Esto lo vamos a hacer a un puntero arch, le vamos a asignar open para abrir el archivo y luego le vamos a dar el nombre al archivo, por ejemplo datos.dat. Y luego, como este archivo lo vamos a crear, lo abrimos con W. W significa write porque está abierto para escribir. Si el archivo existe, al abrirlo con W se destruye el contenido del mismo. Entonces, vamos a comenzar a agregar texto. Mientras lo que ingrese el usuario en línea sea distinto de pesos, vamos a usar el carácter pesos para indicar que ha terminado de ingresar texto. Entonces lo que vamos a hacer es escribir o guardar la línea en el archivo arch.write. Vamos a guardar la línea. Y luego lo que vamos a hacer es pedir que ingrese una próxima línea, para lo cual vamos a copiar esto y lo vamos a colocar acá. Para que no aparezca cada vez que ingresa una línea el texto, ingresar texto, esto lo borro. Y solo va a aparecer el 2 puntos. Cuando termina, cerramos el archivo, arch.close. Con esto tenemos la función para ingresar datos a el archivo datos.dat. Vamos a hacer la próxima función, que es imprimir el archivo línea a línea. Vamos a definir imprimir arch línea. Lo primero que vamos a hacer, como lo que queremos es imprimir, abrir el archivo. El archivo le vamos a hacer un open datos.dat, y como lo vamos a leer, el permiso para leer es R de read. Y luego es para cada línea en arch.readLine. ReadLine es una función o un módulo que lee línea a línea. Entonces, para cada línea lo que vamos a hacer es imprimir la línea. Luego de imprimir la línea, podemos imprimir un /n para que salte de línea cada vez que imprime un renglón y se muestre en forma coherente. Luego cerramos el archivo. Bien. Otra de las posibilidades que habíamos dicho que íbamos a realizar es imprimir el archivo completo. Imprimir el archivo completo es bastante más sencillo que el anterior. Imp arch completo. Veamos si le puse el mismo nombre a la función. Imp arch completo, ¿sí? Para ello lo que vamos a hacer es abrir el archivo de vuelta para leer, open datos.dat, con el permiso de lectura, y luego vamos a leer en un documento todo el documento completo. Esto lo vamos a hacer con arch.read. Con esto se lee todo el documento, imprimimos el documento completo y luego cerramos el archivo. Bien, y la última función que nos queda es agregar datos a un archivo de texto que ya existe. Agregar datos. Con agregar datos, la idea es agregar datos al archivo. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo. Vamos a colocar arch igual open, el archivo es datos.dat,
y el permiso va a ser para leer, read, y le agregamos el más. ¿Por qué? Porque también lo vamos a modificar porque vamos a agregar información. Luego lo que hacemos es a una variable contenido le asigno arch.read. La idea es leer todo el documento. Cuando yo leo todo el documento, el puntero se para al final del archivo. Una vez que el puntero se para al final del archivo, lo que tengo que hacer es empezar a pedirle al usuario las nuevas líneas. A línea le asigno input, ingresar texto, barra n, 2 puntos, y mientras la línea sea distinto de pesos, esta parte es igual que el ingresar datos original, lo que vamos a hacer es en arch.write vamos a escribir la línea. Acá me faltó en el write, me faltó agregarle el barra n para que salte la línea, y eso también lo vamos a agregar en el agregar datos también. Esto es agregar línea más, es la otra comilla, más el barra n, bueno, ahora sí, y a línea le voy a asignar input para que siga entrando información. Y para terminar vamos a cerrar el archivo. Esto que agregué acá, me faltó agregarlo en la primera función. Ahí, ahora sí. Bien, con esto tenemos realizadas las distintas funciones. Veamos ahora cómo funciona este programa. Vamos a guardar, aparece ingresar datos al archivo, colocamos uno y me pide el texto. Vamos a colocar el título, que podría ser primer archivo de texto. En la segunda línea, fíjense que van apareciendo los 2 puntos. Esta es mi segunda línea. Esta es mi tercera línea. Y para terminar dijimos que le poníamos el pesos y termina. Ahí se produce la grabación del archivo. La segunda opción muestra el archivo por línea. Si aprieto la opción 2, aparece línea a línea el archivo, las 3 líneas, ¿sí? Si aprieto la opción 3, aparece todo el archivo completo, como se podrá ver acá. Y si aparece la opción 4, tengo la posibilidad de agregar más texto. Aquí agregamos nuevas líneas. Aquí podemos seguir agregando texto. Para terminar, el peso se vuelve a grabar, y si lo imprimo, vamos a opción 3, imprime el documento completo, veremos que tenemos todas las líneas grabadas. Teníamos 3, más las 2 que se agregaron, tenemos todo el archivo completo. Con la opción 5 salimos.